gracias por asistir al acto que vamos a hacer, enfocado hacia el papel de la Iglesia en la dictadura y transición, cuando todo depende de quien recuerda. Y gracias a Luis Arduña por el esfuerzo de estar hoy con nosotros, ya que se ha acercado desde hasta Alcoriza, ¿no? Desde Sabiñánigo, un buen trocito. Suerte que no ha pillado niebla ni nada, pero el aire lo ha tenido bien. Luis Arduña Lapetra es licenciado en Derecho, con posgrado en Derecho Local. Fue concejal en el Ayuntamiento de Huesca como responsable, entre otras cosas, de Memoria Democrática y diputado provincial. Desde estos puestos de responsabilidad consiguió que la Memoria Democrática contara con presupuesto para financiar varias exhumaciones en distintas localidades de la provincia. Es un apasionado de la historia y, a título personal, también del ciclismo, que lo dice que practica. Fue defensor de la derogación o al menos de la modificación de la amnistía de 1977 en la última ley de memoria democrática, que esto ya lo están nombrando mucho, aunque este punto no se acabará incorporando en la ley de 2022. Desde la Asociación de Memoria Democrática de Alcoriza creemos interesante y necesario abordar el tema del papel de la Iglesia Católica en el golpe de Estado del 36, represión y posterior dictadura. En este punto, luego ya veréis, a medida que Luis hable, él va a hablar lógicamente de sus... Pero nosotros intentaremos también hablar de lo que sufrimos aquí localmente, con la suerte que tuvimos, con el susodicho. Sabemos que es un tema polémico y difícil de abordar separando el respeto a las creencias religiosas individuales de la institución. Desde el respeto a todas las creencias religiosas y a aquellos curas y obispos que también sufrieron la represión fascista, que los hubo por todos lados, si uno era de un lado le pegaban de un lado y si era de otro lado le pegaban por otro lado, no podemos obviar el papel protagonista de la Iglesia Católica y de algunos de sus miembros en nuestra historia reciente. También en la de nuestra localidad, como he dicho, que intentaremos también hablar de Alcoriza. Como ya sabéis, se retiraron en Alcoriza el nombre de calles que hacían referencia a la dictadura del dictador. Pero todavía queda una plaza dedicada a un cura, Domingo Bug, que es del que hablaremos a título local, que participó activamente en la represión sobre muchos vecinos de nuestra localidad. Desde la asociación, en las próximas semanas vamos a promover una moción para solicitar al consistorio la retirada del nombre de este cura de una de nuestras plazas, en cumplimiento del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que indica la obligación de retirar nombres que exalten la dictadura o a sus protagonistas. Por ello queremos agradecer a Luis Arduña que esté hoy aquí para hablarnos de cómo gestionar la Iglesia Católica, la memoria histórica y no democrática. Seguro que nos va a resultar muy interesante. Gracias por la asistencia y cuando quieran. Lo primero de todo, agradeceros la invitación. Estoy encantado de estar en Alcoriza, localidad en la que no había estado nunca y que no voy a conocer porque de noche no creo que me dé tiempo de ver nada. Pero en fin, ya volveré otro día con más tiempo. Una puntualización, por si acaso alguien espera algo que no es lo que os voy a ofrecer, o por lo menos no al 100%. Yo sí que voy a dar algunas pinceladas históricas del papel de la Iglesia Católica, pues desde el advenimiento de la Segunda República y hasta nuestros días, pero la charla se centra sobre todo en cómo concibe la Iglesia Católica su memoria histórica y la memoria histórica de los demás, que me parece que es interesante porque probablemente sobre eso se proyectan menos miradas y como veremos a lo largo de la ponencia es algo que tiene una actualidad bueno, pues de hace 3 días escasos. Y veremos además cómo eso se conecta también con una cierta percepción en una parte de la ciudadanía de lo que es la memoria y cómo debe abordarse. Entonces, yo respecto al papel histórico de la Iglesia haré unas pinceladas. Creo que hay material historiográfico muy interesante, como puede ser el libro de Julián Casanova de la Iglesia de Franco, en el que explica muy bien cuál es ese papel, ¿vale? Daré esas pinceladas, pero sobre todo en relación también con el relato que construye la Iglesia Católica en su momento y en la actualidad, porque veremos que hay una continuidad en ese discurso eclesial.
El título de la charla es Cuando todo depende de quien recuerda, y podríamos añadir, y de a quién se recuerda, porque veremos que no es lo mismo recordar a unos u otros, por lo menos para la Iglesia Católica. La charla, yo el esquema que hago es señalar unas pequeñas puntualizaciones para que entendamos de qué estamos hablando, hacer ese pequeño bosquejo histórico respecto a unos hitos que me parecen relevantes y luego sí entrar en lo que entiendo que es el grueso de la charla, que es ese deber de memoria y cómo lo interpreta la Iglesia Católica. Y a partir de todo lo que hablemos, pues establecer unas conclusiones y luego, si soy capaz de no extenderme mucho, porque yo me pongo a hablar y podría estar mucho tiempo, así que el moderador también, si en algún momento cree que tiene que pararme, pues que lo diga, porque creo que también es interesante que pueda haber un diálogo entre vosotros y yo, a pesar de que, como le decía a Sara, parezco aquí pues peinado interrogando a Bolaños en la Moncloa. Ahora que la justicia además está tan de moda, esta justicia independiente e imparcial que tenemos en este país. En fin, vamos al tema. Las puntualizaciones que quiero haceros para que sepamos el camino que vamos a transitar. En primer lugar, a mí me gusta siempre destacar que aunque se utilizan en ocasiones como sinónimo, no es lo mismo memoria histórica que memoria democrática. Para empezar, porque no hay una única memoria histórica, hay muchas memorias históricas. La Iglesia Católica, como vamos a ver, tiene su memoria histórica. El franquismo tenía su memoria histórica, que trató de convertirla en la única posible. Los represaliados, las víctimas del franquismo, los familiares del franquismo tienen su propia memoria histórica. Y por lo tanto, hay que conocer esas memorias, hay que respetarlas en la medida en que sean respetables, porque no todo es respetable, como yo creo que puntualizaremos también a lo largo de la charla, pero tenemos que tener claro que esas memorias históricas son diversas, son plurales, en algunos casos familiares, en otros casos son de instituciones, de colectivos, ¿vale? Pero otra cosa es la memoria democrática. La memoria democrática sí que tenemos que utilizarla en singular, porque la memoria democrática, tal y como yo la concibo y la conciben otras muchas personas, ha de entenderse como la conciencia ciudadana para la construcción de una sociedad democrática. Y estará, no como las memorias históricas, que en el caso de la memoria histórica de los represaliados del franquismo, de sus familiares, ha de ser recuperada, pues hablamos de recuperar la memoria. En el caso de la memoria democrática, lo que hay que hacer es construirla, es una construcción social, y que bebe de distintas fuentes y que bebe de distintas memorias. Y por lo tanto, tenemos que extraer esas enseñanzas de la historia, y una historia además no ceñida a determinados momentos históricos, sino a lo largo de toda una trayectoria como sociedad, y extraer lo mejor para tratar de tener de esa manera una guía en la que poder construir una sociedad democrática. Segunda puntualización que quiero hacer, la Iglesia Católica no es una organización democrática. La Iglesia Católica es una organización absolutamente jerárquica, ordenada de arriba a abajo. Y eso, que no solamente lo digo yo, lo dice la propia Iglesia Católica y lo tenemos, yo creo que todos más o menos claro, significa que yo en esta charla, en lo que me voy a centrar es en las manifestaciones de la jerarquía católica, y en concreto, o sobre todo, mejor dicho, en la jerarquía católica española, a través de su órgano colectivo, que es la Conferencia Episcopal, pero también a través de declaraciones de sus máximos representantes. No voy a entrar en las distintas sensibilidades que hay en la Iglesia Católica, porque las hay muy diversas.
Si acaso en alguna puntualización sí que introduciré algún matiz de alguna cuestión, pero en general la charla se nutre de esas fuentes que os digo, la conferencia episcopal y la jerarquía católica. Tenemos que partir de una cuestión también, y es que para la Iglesia Católica la memoria es un elemento fundamental. Y no me refiero a la memoria histórica del periodo que vamos a tratar de 1931 hasta la actualidad. La memoria, el recuerdo, es el elemento central de su propia doctrina, porque la Eucaristía, que es la máxima celebración del catolicismo, precisamente en lo que se basa es en el recuerdo de la vida y pasión de su fundador, de Jesucristo, ¿vale? Y de su muerte y de su resurrección. Por lo tanto, memoria. Pero también memoria es la tradición de la Iglesia Católica, que es uno de los elementos de definición de su doctrina y de interpretación de su discurso. Y memoria es también el recordar la vida de los santos. Que seamos creyentes o no seamos creyentes, los tenemos todos los días en nuestras agendas que nos recuerdan que hoy es San lo que sea o Santa no sé qué. ¿De acuerdo? Tienen una vida, tienen unas hagiografías. Por lo tanto, la memoria para la Iglesia es muy importante y la Iglesia es plenamente consciente de la importancia que tiene la memoria. Y veremos cómo esa importancia la van a trasladar también a la memoria histórica de ese periodo que comienza a partir de 1931 para la Iglesia. Y vamos a ver que la Iglesia esa memoria la va a sustentar en un relato propio que en muchas ocasiones, y eso es lo que veremos ahora un poco más rápidamente y desde un punto de vista historiográfico, un relato que no siempre se sostiene con respecto a lo que los historiadores y los académicos han establecido o han demostrado a partir de documentación, de diversos estudios locales, generales, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es lo que veremos a continuación. Y por lo tanto, vamos a ver, o por lo menos vamos a tratar de poner de manifiesto, cómo se van a producir contradicciones evidentes entre el relato histórico y el relato de la Iglesia, y vamos a ver cómo el corolario final va a ser el doble rasero de la Iglesia Católica respecto a las memorias históricas, respecto a la suya y respecto de las víctimas del franquismo. Todo eso es lo que vamos a hablar, evidentemente sin entrar a juzgar ni las creencias, ni los dogmas, ni los rituales de la Iglesia Católica, porque eso no es el objeto de la reunión. Y entramos ya en la construcción de ese relato que sustenta la memoria histórica de la Iglesia. El relato de la Iglesia Católica, que veremos que se sigue manteniendo hoy, en pleno siglo XXI, en 2025, es un relato de persecución de la Iglesia Católica en el periodo republicano y de la Guerra de España. Y vamos a ver cómo lo que decían los obispos en aquellos momentos, en la carta colectiva, en declaraciones, por ejemplo, como la que leeré ahora del cardenal Plaidenier en 1945, lo vamos a encontrar también 80, 90 años después con los obispos actuales. Fijaros, en 1945, es decir, ya terminada también la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que había supuesto, decía el cardenal Enrique Plaidenier, dice, la pasada guerra civil y cruzada, y veremos esos conceptos ahora en la carta colectiva, vino a ser un plebiscito armado que puso fin a la persecución religiosa. Este es
el elemento clave, el punto de partida de toda la construcción de una mitología católica respecto a este periodo histórico que vamos a ver. Y es que la Iglesia sufre una persecución. Y por lo tanto, las víctimas de esa persecución no van a ser víctimas políticas, sino que van a ser víctimas religiosas. Y eso, en el catolicismo, tiene una consecuencia, que se convierten en mártires. Y como mártires, se les lleva al camino de la santidad, se convierten en santos. Porque precisamente, como os decía hace un momento, esos santos son un ejemplo de vida. Deben ser recordados para marcar el camino a las generaciones posteriores de católicos y que sepan cómo deben comportarse en momentos determinados de la historia. Esa idea de persecución que establece el cardenal en 1945 sigue siendo recogida en el siglo XXI por ni más ni menos que la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, es decir, como podéis ver por el enlace de donde saqué este texto, del propio Vaticano. Y estamos hablando del siglo XXI. Y lo que viene a decir es que la Segunda República llegó impregnada de un fuerte anticlericalismo y que, si bien la Iglesia había acatado a la República, no solo con respeto, sino también con espíritu de colaboración por el bien de España, sin embargo, pues la Revolución Comunista de Asturias o la política del Frente Popular, que estaba formado por socialistas, comunistas y otros grupos radicales, llevó a una situación de persecución de la Iglesia. Ese es el relato, hoy, siglo XXI, recogido por el Vaticano. Y va a justificar precisamente toda una política de recuerdo, de memoria, de recuperación de su memoria histórica a través del santoral y de la realización de ceremonias religiosas de beatificación y santificación de los mártires de la Iglesia. Ya en aquellos años, en 1936, había católicos que ponían en duda ese discurso y que reconocían que la Iglesia había jugado un determinado papel político y que eso había traído consecuencias, en algunos casos desgraciadas. Es verdad que había sido atacada con violencia en determinados momentos, pero había que analizar también cuál había sido el papel de la Iglesia en esos momentos. Y Manuel de Irujo, que es ministro republicano designado por el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de adscripción cristiana, y que él se reconoce católico, en una reunión que tiene con un aristócrata alemán católico que viene de visita a la España republicana y que quiere ayudar a la España republicana y quiere desmontar la propaganda antirrepublicana que se había trasladado al exterior, al extranjero, precisamente sobre la base de esa persecución a la Iglesia Católica. Bueno, pues lo que viene a decir es, dice, el pueblo español, que no es en absoluto anticatólico, se había acostumbrado a ver en el poder político de la Iglesia una fuerza de reacción. El pueblo veía en la Iglesia una iglesia de los ricos, de la nobleza, de los grandes terratenientes. Una creencia que se veía reforzada por la evidente unidad entre el episcopado y el partido de Gil Robles. Es decir, frente al relato de la Iglesia de una persecución religiosa en la que ella no ha tenido ninguna culpa, son perseguidos solamente por el odio a la fe, hay quien, siendo católico, escarba más y reconoce, hombre, claro, la Iglesia Católica ha sido un poder determinante, desde luego en el siglo XIX, o históricamente en España, pero también en el primer tercio del siglo XX. Y había una identificación clara por parte de una inmensa mayoría de la población de que la Iglesia Católica era uno de esos poderes y era quien sustentaba también
pues a la monarquía, al ejército, a los terratenientes, y estaba siempre del lado de los poderosos. Y en esa línea se manifiestan también historiadores de ahora y de un rigor, como os decía antes, como Julián Casanova en ese libro que os señalo de la Iglesia de Franco, que os recomiendo porque es muy interesante y que viene a dejar claro que, bueno, pues las derechas o el poder constituido había actuado amparado bajo el techo ideológico del catolicismo. Y claro, lo que la Iglesia ahora llama persecución en realidad es hay un pueblo consciente que se organiza en un régimen democrático que establece una constitución en la que elimina los privilegios de que venía gozando la Iglesia Católica de manera tradicional. Eso no es persecución, eso es eliminar elementos que eran claramente antidemocráticos. Frente a esa situación que trae la República, en la que ya sabéis que la discusión sobre los artículos relativos a la presencia de la religión en la vida pública o en la vida de los españoles concitan bueno, pues un debate apasionado que supone bueno, pues una cierta ruptura con una parte importante del catolicismo, porque simplemente la Constitución de 1931 viene a establecer la separación entre la Iglesia y el Estado, algo que hoy día desde luego lo vemos como evidente, pero que en aquella época ya estaba establecido en otros países democráticos europeos. Bueno, pues frente a esa premisa la Iglesia se siente atacada y va a servir de coartada y de excusa para que cuando se dé el golpe de Estado del 18 de junio del 36 y tras el fracaso del golpe este devenga en guerra, la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica va a tener muy claro del lado de quién se va a poner. Justamente sobre la base de ese relato que hemos visto de persecución. Es decir, persecución para la Iglesia Católica es que en la Constitución se establezca la separación entre la Iglesia y el Estado, o que se establezca que la educación no va a estar en manos de las órdenes religiosas, sino que es un deber del Estado. Y ya sabéis que una de las labores fundamentales de la Segunda República es la creación de escuelas y cómo fomentan también la generación de maestros y maestras, que luego va a ser uno de los colectivos más represaliados precisamente por el franquismo. Eso es lo que para la Iglesia es persecución. Y como tienen claro del lado que se van a poner y del lado del que se ponen, quieren jugar un papel relevante en el apoyo también al bando sublevado con vistas al apoyo extranjero de ese bando, porque claro, la guerra de propaganda es muy importante. Y entonces, en ese contexto, va a surgir la Carta Colectiva del Episcopado Español en 1937, que es una carta que no va dirigida a los fieles españoles, sino que va dirigida a los católicos extranjeros, para decirles: en España se está persiguiendo a los católicos por su fe, enfrente hay unas hordas marxistas, anarquistas, que odian la fe católica y que nos están exterminando. Y frente a eso ha tenido que surgir un glorioso movimiento nacional que defienda a los católicos de esa situación. Es una carta muy interesante de leer, es larga, pero tiene frases auténticamente bueno, que revelan muy bien cómo es esa manera de concebir la sociedad por parte de la Iglesia Católica y cómo se sienten atacados cuando justamente lo que se está intentando es democratizar a la sociedad. Por poner algún ejemplo simplemente,
y además en ese lenguaje tan rimbombante de los obispos de ese primer tercio del siglo. Dice, anulando los derechos de Dios y vejada la Iglesia, quedaba nuestra sociedad enervada en el orden legal en lo que tiene de más sustantivo la vida social, que es la religión. Es decir, la religión para la Iglesia Católica es lo sustancial en la vida social. Enganchan directamente en 1931 con lo que ya decía la Constitución de Cádiz en 1812, que aunque es una constitución liberal, lo que venía a establecer era la consustancialidad de lo español y lo católico. Si se es español, se tiene que ser católico. No se concibe. Si alguien no es católico, es que no es español. Pues eso se mantiene en 1931, 1937, que es cuando la Carta de los Obispos. Por ir más rápido, os destaco también en esa carta colectiva, muy interesante. Dice, el movimiento nacional ha determinado una corriente de amor que se ha concentrado a través o alrededor del nombre y de la sustancia histórica de España, que es esa religión, que es ese catolicismo. Dice, hemos visto una explosión de verdadera caridad que ha tenido su expresión máxima en la sangre de millares de españoles que la han dado al grito de ¡Viva España, viva Cristo Rey! Dentro del movimiento nacional se ha producido el fenómeno maravilloso del martirio, verdadero martirio, como ha dicho el Papa, de millares de españoles, sacerdotes, religiosos y seglares. Y este testimonio de sangre deberá condicionar en lo futuro, so pena de inmensa responsabilidad política, la actuación de quienes, depuestas las armas, hayan de construir el nuevo Estado en el sosiego de la paz. Es decir, que asesinen a religiosos, a sacerdotes o a seglares es maravilloso, porque eso les lleva directamente a la presencia de Dios, porque son mártires y los convierte en santos. Por lo tanto, habla de un fenómeno maravilloso, al cual, no obstante, van a poner fin vía las armas. No vaya a ser cosa que todos pasen, engrosen el santoral y aquí en la tierra no quede ninguno. Entonces, se sublevan y utilizan las armas para evitar ese fenómeno maravilloso. Pero fijaros también el aviso para navegantes que hacen. Dice, este testimonio de sangre deberá condicionar la actuación del nuevo Estado. Están sentando las bases del nacionalcatolicismo. Le están diciendo a Franco y a los generales sublevados, la sangre de los católicos derramada va a condicionar definitivamente cuál sea la naturaleza del nuevo Estado que surja después de esta guerra. Y está sentando las bases del nacionalcatolicismo que va a impregnar la vida española una vez venza Franco en 1939 y a lo largo de su larguísima dictadura. Veremos que con mayor o menor grado de intensidad, pero desde luego, al contrario de lo que dirán o seguirán manteniendo los obispos en la actualidad, prácticamente hasta el final del franquismo. Y si esta carta está escrita en 1937 y podemos entender que la atmósfera bélica, en fin, los obispos se sienten con ese ánimo beligerante, claro, si leemos testimonios del siglo XXI en el que han pasado prácticamente 90 años, 80 y muchos, de la escritura de esa carta, vamos a ver que se van a mantener las posiciones o los argumentos establecidos en la Carta de 1937. En la explicación veis dos cuadros. En el de la derecha está tomado de una página web que escribe un sacerdote, que es un propagandista de esta gente, y dice, quien se extrañe de que la Iglesia se declare partidaria del triunfo de las tropas de Franco demuestra una gran ingenuidad. Nadie desea que triunfe quien te persigue hasta la exterminación total. No fueron los obispos los que apoyaron a Franco en la guerra civil. Fue la República quien arrojó a los obispos a la causa de Franco por simples razones de supervivencia. Eso está escrito creo que era en 2014 que lo escribió este señor. Pero fijaros el otro cuadro. El agradecimiento
ante la extraordinaria persecución religiosa sufrida con miles de muertos y represaliados por razón de su profesión católica. Y tiene una nota y ahí dice son 6.000 y pico, tal y cual, no sé. Esto está sacado del discurso inaugural de la última conferencia o asamblea plenaria de los obispos españoles, 18 de noviembre de 2025, es decir, hace 3 días. Está dicho por el presidente de la conferencia episcopal, que es el arzobispo de Valladolid. Entonces, vemos cómo se mantiene impertérrito ese relato con independencia de lo que la historiografía ha establecido y ha marcado. Que es verdad que hubo sacerdotes asesinados, nadie lo niega, pero también resulta evidente que no había un plan de exterminio, no había una persecución por la fe que profesaban esas personas, sino que era más una violencia ejercida contra una institución que había estado sometiendo de manera inmisericordia al pueblo y que había contribuido a la explotación de ese pueblo. Pues el 18 de noviembre del 2025 los obispos españoles señalan esto. Y si es preocupante, por lo menos desde nuestro punto de vista, que mantengan eso, sin embargo, y en una encuesta también aparecida ayer en los medios de Prisa, en la cadena SER, en el País, una encuesta hecha por 40DB, bueno, pues podemos ver que esa responsabilidad que se da a la República en determinado electorado, fundamentalmente el del Partido Popular y el de Vox, estamos señalando que cómo se inició la guerra civil en España, que fue el gobierno de la Segunda República el responsable. Es decir, ese discurso de la Iglesia que a nosotros nos puede parecer completamente ahistórico, fuera de lugar, sin embargo, obedece a también una creencia de una parte importante de la sociedad española. Y por lo tanto, esto revela, a mi modo de ver, de manera clarísima, que la memoria es fundamental y tenemos que pelear de manera denodada para conseguir que el relato de lo sucedido y los valores que se extraen de lo sucedido permeen en esta sociedad española, porque si no vamos a una situación preocupante. Esa carta colectiva ya decía, la sangre de los católicos derramada deberá condicionar el futuro Estado, es decir, el nacionalcatolicismo. Y eso tendrá reflejo en la construcción de ese régimen franquista a través del fuero de los españoles, del concordato que se firmará en 1953 con la Iglesia Católica y que va a hacer de España un gran convento, una gran iglesia, una gran sacristía, y que va a condicionar la educación de miles y miles de españoles, de varias generaciones de españoles, que va a condicionar la vida social de todos los españoles con independencia de sus creencias religiosas y que va a dar lugar a que la religión, como deseaba la Iglesia Católica, se convierta en un elemento central e indispensable para que una persona pueda desarrollarse con cierta dignidad a lo largo del franquismo, porque va a ser uno de los elementos o una de las autoridades, el sacerdote, que van a contribuir a avalar o no a los vecinos de cara a tener más o menos problemas con las autoridades. Y de eso aquí, como veremos ahora, habréis tenido experiencias relevantes. Vemos cómo Julián Casanova, en ese libro que os he recomendado, lo viene a resaltar, ¿no? Como esa memoria de la guerra, esa sangre de los mártires, la Iglesia lo que dice es no ha sido derramada en vano.
Y eso significa que la Iglesia había ganado también la guerra y estaba ganando la paz. Y educaban a las masas en los principios del dogma católico. ¿En qué se traduce ese nacionalcatolicismo? Pues también aquí en Alcoriza, en los pueblos, pues más en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños, se va a convertir el cura en una de esos poderes fácticos, de esas autoridades que van a contribuir o no a la convivencia entre los vecinos. Y que en función de lo que diga de unos o de otros va a suponer pues la represión, la cárcel, el exilio o tener una vida más o menos dificultosa en la España de Franco. He copiado un par de párrafos en los que aparece Mosén Domingo Buch, uno en el libro de Julián Casanova y el otro en el de Pedro Rújula de Alcoriza, el mundo contemporáneo en el Aragón rural. Probablemente sabéis mucho más vosotros de este Mosén que yo. Creo que Víctor también sabe mucho. Si queréis luego en el debate planteáis cuestiones, ¿vale? El franquismo es muy largo, ¿vale? Es verdad que la Iglesia en los últimos años del franquismo tiene posiciones enfrentadas. Hay una Iglesia militante de curas obreros, de cristianos de base, que sí se puede decir claramente que es antifranquista, pero la jerarquía católica no es antifranquista. Y la jerarquía católica tendrá tensiones porque hay obispos claramente alineados con el régimen y que van a estar hasta el final adheridos al franquismo, y una parte de la jerarquía con el apoyo del Vaticano, fundamentalmente a partir del Concilio Vaticano II, y estamos, supongo que penséis todos en el cardenal Tarancón, que bueno, trata de distanciarse de un régimen que claramente está muriendo junto con su representante, con Franco, ¿no? Y probablemente más por razones de oportunismo que por auténtico convencimiento, la Iglesia en los últimos años se va apartando y curiosamente va a generar reacciones anticlericales en la extrema derecha, en Falange, etcétera, etcétera, que son los que le van a gritar Tarancón al paredón, etcétera, etcétera. Ese apartarse en el último momento, la Iglesia lo busca porque es consciente de que el franquismo va a terminar, que no va a ser posible mantener la dictadura y que en algún momento va a llegar la democracia y quiere posicionarse bien. Y la Iglesia Católica va a querer que en la Constitución de 1978 los obispos más integristas quieren que aparezca la palabra Dios, y habrá alguno, como el cardenal Marcelo González, que va a pedir el voto en contra de la Constitución porque no se nombra a Dios, pero hay una parte de la jerarquía que, bueno, negocia, se mueve entre bambalinas con el nuncio del Vaticano y tal, y al final consiguen que sí que haya una mención en el artículo 16 a la Iglesia Católica como la creencia de la mayoría de la población. Podríamos entrar a discutir sobre la redacción del artículo 16, no es el objeto de la charla, pero sí que es interesante también que sepamos que la Constitución entra en vigor el 29 de diciembre de 1978. En 1979 se firman los acuerdos entre España y el Vaticano que otorgan de nuevo toda una serie de privilegios a la Iglesia Católica en materia educativa, y lo seguimos viviendo con la educación concertada, concebida no como aquella que permite que la educación gratuita llegue a todos los sitios mientras no sea posible construir centros públicos, que es el origen de la educación concertada. Es decir, que cuando hay centros públicos la concertada ya no tiene sentido,
pues se ha conseguido dar la vuelta de tal manera que ahora la educación concertada es la que garantiza la enseñanza conforme al ideario religioso, porque la inmensa mayoría de la escuela concertada es religiosa. Bueno, pues eso trae causa también de los acuerdos de 1979, que aunque formalmente son constitucionales, en realidad son preconstitucionales, porque son acuerdos del 3 de enero de 1979, es decir, 5 días después de promulgada la Constitución. Y ahí va a estar también la semilla de la financiación, que es un tema no resuelto y que ahí estamos todavía con la casilla del IRPF sobre si se da dinero a la Iglesia Católica, que no solamente se le da dando a la X de esa casilla, sino que también la de Asuntos Sociales en muchos casos le llega también de forma indirecta a la Iglesia Católica. Pero eso tampoco es el tema de la charla. Y si este es el bosquejo histórico, si este es el relato que hemos visto, por un lado el que sostiene la Iglesia, por otro lado el que la historiografía ha ido señalando, vamos a ver ahora, y eso es lo mollar de esta charla, vamos a ver ahora qué importancia da a la Iglesia Católica esa memoria histórica y cómo, haciendo caso al título de la charla, va a depender de quién recuerda y a quién se recuerda. Y fijaros, pensad que esta diapositiva puede ser como un espejo, pero un espejo deformado. Dice, es bueno no olvidar esta tragedia y la reacción de nuestros mártires que a los gestos malvados de sus asesinos respondieron con buenas palabras, rezando y perdonando a sus perseguidores. Esto lo dice el cardenal Amato en una ceremonia de beatificación de 23 mártires en el 2011. Y lo vuelve a reiterar unos años después, en 2016, en otra ceremonia de beatificación, esta vez en Oviedo, en la que viene a decir ¿por qué la Iglesia evoca aún aquel periodo de matanza de seres inocentes? La respuesta yace en el hecho de que contra el riesgo real de la desaparición de aquel suceso sangriento, la Iglesia reclama no por un sentimiento de venganza y de odio hacia los perseguidores de entonces, sino por un justo deseo de recuerdo. Si se olvida el pasado, estamos condenados a repetirlo. El recuerdo es necesario en el caso de nuestros mártires. Porque fijaros, si está diciendo que la Iglesia recuerda no por sentimientos de venganza y de odio, eso significa que es que sí que hay quien recuerda o reclama contra el olvido, pero por sentimientos de venganza y de odio. La Iglesia no. La Iglesia tiene el deber de recordar, tiene el deber de traer al siglo XXI los acontecimientos sangrantes del siglo XX, pero por un justo recuerdo de esos mártires. Y ahora el espejo deformado. ¿Qué pasa cuando son otros los que quieren recordar y cuando son otros los que quieren traer al presente lo sucedido en ese pasado? Y dice el cardenal Ronco Varela, al que probablemente todos le pongáis cara porque es un nombre que ha salido abundantemente en la prensa. Dice, a veces es necesario saber olvidar. No por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón verdaderamente responsable y fuerte. Una voluntad basada en los altos ideales de la paz que se alimenta de la justicia, de la libertad y, por qué no decirlo, del perdón y del amor fraterno. Es lo que puede llamarse una auténtica y sana purificación de la memoria. A los jóvenes hay que liberarlos en cuanto sea posible de los lastres del pasado, no cargándolos con viejas rencillas y rencores, sino ayudándoles a fortalecer la voluntad de plena concordia y de amistad, capaz de unir pacíficamente las personas, las familias y las comunidades que integran y conforman la España actual. O sea, frente a lo que dice el cardenal Amato, el deber de recordar a sus mártires, frente a eso, la necesidad de olvidar en aras a la concordia, palabra que nos trae reminiscencias ahora que por parte del Partido Popular y de Vox se han ido derogando leyes
y quieren crear leyes de concordia. Bueno, pues engarza precisamente con el discurso de la Iglesia. Frente a su recordar limpio, el recordar de otros sobre la base de la venganza y del odio. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es purificar la memoria. Y a los jóvenes no cargarles con ese lastre de las viejas rencillas, ¿no? Sino, bastante tendrán con recordar a los mártires víctimas de esa persecución religiosa, porque eso sí que es un testimonio de perdón y de reconciliación. Ese es el discurso de la Iglesia Católica respecto a la memoria histórica, la suya y la de los demás. Y por lo tanto, la memoria de sus mártires es espíritu de reconciliación. Mientras que la memoria de los otros, como veremos a continuación, va a ser una memoria que va a hacer resurgir las dos Españas. Y lo decía al principio, como son víctimas de una persecución religiosa, no son víctimas políticas, sino que son víctimas por razón de su fe. Y entonces, en esa oficina de celebraciones litúrgicas del Vaticano que hemos comentado al principio, se dice: no les debemos llamar caídos en guerra porque no fueron a la guerra ni la hicieron contra nadie, pues eran personas pacíficas, que desarrollaban normalmente sus actividades en sus pueblos y parroquias. Tampoco les podemos llamar víctimas de la represión política, porque los motivos fundamentales de sus muertes no fueron de carácter político o ideológico, sino religioso. Por lo tanto, según la Iglesia, eran buenas personas que estaban allí y que, bueno, pues fueron por su fe cogidos y asesinados. Lo que os señalaba también, y aquí es de los pocos sitios en los que hago alguna puntualización respecto a lo que en el seno de la Iglesia Católica, no en la jerarquía, pero sí entre sus fieles, se establece. Hay un teólogo, Juan José Tamayo, que es un teólogo progresista, que viene a decir: quienes sostienen estos argumentos de la inocencia primigenia y virginal de la Iglesia, nada dicen de las condiciones de explotación de los obreros y de los campesinos, ni del silencio de la Iglesia Católica ante la situación, ni de su alianza con la clase económicamente dominante, ni de sus posiciones teocráticas, antiilustradas, antimarxistas y antisocialistas. Por tanto, como dice después, reflejan una memoria muy selectiva. Claro, si al relato le quitamos la parte en la que la Iglesia juega un papel determinante como elemento unido al poder que mantiene una situación de explotación, y solamente ponemos en foco en la consecuencia de esa situación, pues claro, aparece una Iglesia virginal en la que no sabemos por qué están matando a esos pobres sacerdotes. Claro, si lo ponemos en contexto, eso no quiere decir que se justifique la violencia contra alguien, pero sí que a lo mejor la comprendemos mucho mejor. Recordad que en la Carta de los Obispos se decía todos esos millares de mártires que mueren gritando «Viva España, viva Cristo Rey». ¡Viva Cristo Rey! Vamos a engancharlo también con lo que estamos hablando. Es decir, no eran víctimas políticas, no se metían en política, simplemente eran católicos que tenían su fe, que iban a misa y tal y cual. Dice, Manuel no tenía ideas políticas, en línea con lo que estamos diciendo, ¿no? Que solamente eran gente buena, religiosa, que no se metían en política, que eso generaba problemas. Dice, le habían apresado por ser seminarista. Solía mandar en secreto este recado a su familia: decid a los de casa que muero dando gritos a Cristo Rey. De nuevo ese grito de Cristo Rey. Bueno, pues, porque lo pongamos también en contexto. La festividad de Cristo Rey es una festividad que se instituye por parte del Papa en 1925. O sea, no viene de las catacumbas la celebración de Cristo Rey. Viene de 1925. Había empezado a postularse en torno al último cuarto del siglo XIX esa festividad,
junto con la del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y por qué se postula esta festividad? Pues justamente como respuesta de la Iglesia Católica al auge de los movimientos obreros, del marxismo, del anarquismo, que impugnaban la sociedad de finales del siglo XIX, que impugnaban también las monarquías, y frente a eso la Iglesia Católica establece la festividad de Cristo Rey, que es el modelo de sociedad que para la Iglesia es el que debería ser. Y por lo tanto, cuando alguien grita ¡Viva Cristo Rey!, claro que está haciendo política. Y más en un contexto, en el español, en el que se había proclamado la Segunda República. Por lo tanto, esa idea de que los católicos, los seminaristas, los sacerdotes son perseguidos única y exclusivamente por su fe, no es cierta. Y en sus propias biografías, en sus propios relatos, establecen esas grietas por las cuales podemos entrar para ver que efectivamente había motivaciones políticas más allá de las religiosas. Si hemos visto que la memoria histórica de los integrantes de la Iglesia es testimonio de fe, la memoria histórica de los demás lo que se convierte es en un motivo de división social. Y en el documento del Plan de Trabajo de los Obispos del 2021 a 2025, por lo tanto también muy reciente, se hace un análisis social y entre varias cosas dice la puesta en cuestión de la Constitución, la monarquía, el poder judicial, junto a las fuertes tensiones independentistas en medio de una inédita crisis económica, llenan de preocupación e incertidumbre a la sociedad española. Los enfrentamientos crecen y pareciera que asistimos a un resurgir artificial de las dos Españas de tan dramático recuerdo. Abonan esta situación las iniciativas legislativas del gobierno de coalición sobre la educación, la eutanasia, el aborto, la memoria democrática, el Consejo General del Poder Judicial, que van en la línea del proyecto de construcción antes citado a escala global. Por lo tanto, la memoria democrática, junto con la educación, aborto, eutanasia, como uno de los elementos de fraccionamiento de la sociedad española que identifican los obispos. Por lo tanto, ellos se van a oponer claramente a esa recuperación de la memoria democrática del resto de la sociedad, porque su memoria histórica bien que la reclama. Y por lo tanto, según ellos, en 1936 no hacían política, pero es evidente que en el 2021 están haciendo política. Pero es que en ese discurso inaugural de la Asamblea Plenaria que os digo que tuvo lugar el 18 de noviembre del 2025, es decir, hace 3 días, el arzobispo de Valladolid dice: en el 2028 celebraremos los 50 años de la Constitución. No habla de los 50 años de la muerte de Franco, pero bueno, habla de los 50 de la Constitución. Estos próximos 3 años deberían ser de purificación de la memoria. Purificación, ya lo decía también el cardenal Rouco Varela. Dice, contaminada por los sesgos ideológicos de las leyes de memoria histórica y democrática, que son principalmente un instrumento de polarización ideológica. Esto está dicho hace 3 días por parte de los obispos. Yo creo que ya blanco y en botella. Este es el discurso de la Iglesia Católica hoy mismo. Claro, en ese documento, en ese discurso, yo no he visto el vídeo, sí que lo he leído en lo que han publicado. Claro, ahí sí que aparecen notas. Yo no sé si el arzobispo de Valladolid, cuando hablara de purificación de la memoria, leería la nota. Es curioso de leer la nota, porque hablan de Simone Weil. Es un discurso en el que habla también de Rosalía y del resurgir ahora que según ellos se está dando del catolicismo entre los jóvenes y tal, y como Rosalía también se ve que se inspira en Simone Weil, que bueno,
ellos lo tienen como un icono, vino aquí a España a luchar a favor del bando republicano, era católica, bueno, en fin, tiene una historia larga. Dice, está diciendo que bueno, ha sido testigo de fusilamientos por parte de la columna Durruti, y dice, se están produciendo de formas de control y casos de inhumanidad absolutamente contrarios al ideal libertario. Y los obispos añaden, y cristiano, le podríamos añadir, para recuperar la senda de la reconciliación desde la verdad, la justicia y el perdón. O sea, si el movimiento memorialista hablamos de verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición, para los obispos, verdad, justicia y perdón. Y la verdad, ya hemos visto qué verdad manejan ellos. La justicia, ya hemos visto qué justicia manejan ellos también, que es la de nosotros recordamos, los demás deben olvidar. Y frente a la reparación, el perdón, que el perdón todo lo absuelve, y ahí terminamos. Por recuperar a Rouco Varela y sobre lo que estamos hablando, muy interesante también, claro, le hablan a Rouco sobre el papel de la Iglesia en la guerra, como ese relato mítico establecido por la Iglesia Católica es difícilmente sostenible, con base en evidencias documentales, históricas, etc. Y Rouco Rouco considera que no sería justo ni oportuno reconocer la implicación de la Iglesia en el conflicto bélico fratricida español. Y ello porque son causas muy complejas, y dice, y es que reconocer la implicación de la Iglesia sería dar gusto a aquellos que llevan pidiendo muchos años el arrepentimiento de la jerarquía católica. O sea, no lo reconoce porque no nos quiere dar gusto. Lo cual, claro, dices, bueno, pero este señor ha llegado a cardenal con esta línea argumentativa, es alucinante. Bueno, pues es lo que dice. O sea, ahora me enfado y no respiro. Y no os voy a dar gusto, no voy a decir que la Iglesia, la jerarquía católica en 1936 tuvo un papel, bueno, pues como mínimo discutible. Pues no nos lo va a decir porque no nos quiere dar gusto. Y otro hombre de pro de la Iglesia que estuvo en Huesca de obispo y ya luego ascendió y ahora es arzobispo de Oviedo, que es Monseñor Sazmontes, que es otro personaje de la extrema derecha eclesial, también dice, no lo entenderán quienes van por caminos que Dios no frecuenta, quienes calculan la crispación y usan de la mentira, quienes malmeten, calumnian e insidian, los camaradas de la oscuridad tenebrosa que no aman ni a la luz ni la vida. O sea, nosotros. Dice, claro, dice, habla de las mártires y tal, dice, nada de eso constituye, dice, su beatificación no refiere el escarnio que sufrieron antes de morir, ni se quiere reconstruir aquel terrible escenario, ni siquiera se pronuncia el nombre de los verdugos, sus enseñas y sus siglas. Nada de eso constituye la memoria histórica de la Iglesia. Nuestro recuerdo es mucho más subversivo, por no nacer del resentimiento, ni pretender reescribir la historia reabriendo heridas. Es decir, que lo que las asociaciones memorialistas estamos haciendo es reabrir heridas, es fomentar el odio, es insidiar, calumniar, y él bastante favor nos hace con no decir ni los nombres de los verdugos ni las siglas que amparaban esa situación. Este es el panorama, y yo creo que es interesante que lo sepamos. ¿Creyentes o no creyentes? Yo no lo soy, pero hay gente que es creyente. En la charla que di en Zaragoza, a mí se me acercó al final un señor, me vino, me saludó, me ha gustado mucho su charla, cómo lo ha planteado. Yo soy sacerdote de la Iglesia Católica. Bueno, pues de todo hay en la viña del Señor, afortunadamente. Pero lo que digo, con independencia de que se sea creyente o no se sea creyente, yo creo que es importante saber lo que la jerarquía católica opina de algo que yo creo que debe ser
un elemento fundamental de conexión de la sociedad española. En esa línea de lo que os decía, de construcción de una memoria democrática que sirva de conciencia común y colectiva a toda la ciudadanía, con independencia de que sea de izquierdas o de derechas. Y ya entramos entonces en la materia de las conclusiones. Y ya yo creo que me he pasado un poco de lo que yo esperaba, pero bueno, luego podemos establecer un poco de diálogo. La primera conclusión, resulta falaz hablar de persecución religiosa republicana. No existe un plan predeterminado de acabar con la Iglesia católica. No hay alguien en el gobierno republicano, Azaña, que era muy malo y muy anticlerical y muy anticatólico y muy representante del anti-España, no tiene un plan para acabar con la Iglesia católica. Ni por lo tanto hay ejecutores de ese plan. Es cierto que hay violencia contra la Iglesia católica que supone el asesinato de religiosos, de sacerdotes, etc. Pero es una violencia que ha sido muy estudiada también y que acontece sobre todo y fundamentalmente en el verano del 36 y en aquellos lugares en los que el Estado republicano prácticamente ha desaparecido y con él las fuerzas del orden, las que se habían mantenido fieles al Estado republicano. La otra parte se había sublevado. Y se han estudiado las motivaciones y no son religiosas, son de demostrar que la Iglesia ya no tiene poder, ese poder que la protegía y que la hacía invulnerable. Y entonces es una demostración también de que el poder ha cambiado de manos. Y tiene una localización temporal muy clara y muy evidente. Después del verano del 36, prácticamente los episodios de violencia contra la Iglesia desaparecen. El grueso de los asesinatos se produce en los meses de julio, agosto y septiembre del 36. Luego son contadísimos los casos que se dan. Y el caso español, además, no es excepcional respecto a otros casos que se dan en otros lugares. La Revolución Rusa o en la Revolución Mexicana que habían tenido lugar en torno a 1917. Por lo tanto, no hay una persecución religiosa. No se persigue a los católicos por el hecho de ser católicos. Se producen asesinatos por lo que representan. Y se producen también situaciones como sacar las momias de las monjas, o sacar los crismones, o las casullas, ponérselas, hacer procesiones, hacer mofa de todo eso que durante mucho tiempo había representado a un poder establecido y aparentemente inmutable, ¿no? Y que por fin, mediante la revolución, había sido posible acabar con él. La Iglesia católica fomenta, por lo tanto, la memoria histórica, pero única y exclusivamente su memoria histórica, a través de ceremonias de beatificación, que bueno, pues tienen toda su liturgia, toda su puesta en escena, etc. Y eso significa actuar en pro de un espíritu de reconciliación. Mientras que recordar a las víctimas del franquismo es un ejercicio de abrir de nuevo heridas que ya estaban cerradas, no sé cuándo se cerraron, pero ya estaban cerradas, y supone el resurgir de las dos Españas. Y hemos visto cómo, por lo tanto, la Iglesia Católica está haciendo política también en el siglo XXI, con la memoria. Está señalando a las leyes de memoria como elementos de división de la sociedad española y estableciendo que tienen unos sesgos ideológicos y que suponen una polarización de la sociedad. Y por lo tanto, como considera que son leyes sectarias, en definitiva lo que va a querer es que se deroguen y que en su lugar hablemos de concordia. Eso es lo que están haciendo Partido Popular y Vox en aquellas comunidades autónomas en las que están gobernando. Vuelvo a la encuesta de ayer, para que veamos la importancia que puede tener. Yo no digo que esto derive directamente del papel o de lo que dicen los obispos, porque es evidente que la sociedad española ha sufrido un proceso de secularización importante. Pero es cierto que siguen teniendo su público. Y fijaros,
el 50% de la población encuestada opina que la memoria histórica sirve para dividir a los españoles. Y esto engarza directamente con lo que la Iglesia está sosteniendo. Estamos hablando de la mitad de la población. Y eso nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar como integrantes o como gente que reivindicamos, desde luego, la memoria de los represaliados, que tiene que ser recuperada, y también la construcción de una memoria que nos sirva a todos y todas. Porque, y con esto termino, la conclusión es que tenemos que construir una memoria democrática en la que estén incluidas los elementos que nos parezcan relevantes de otras memorias. Tenemos que ser respetuosos. Si queremos que respeten nuestra memoria histórica, tenemos que ser respetuosos también con otras memorias históricas. No significa que las compartamos, pero las respetamos. Y de esas memorias históricas podemos extraer algunos valores que se apliquen a la memoria democrática. Una de las enseñanzas que podemos extraer de lo que hemos hablado hoy es que no debe perseguirse a nadie por sus ideas, sean políticas, no debe perseguirse con violencia a nadie por sus ideas políticas, religiosas o de cualquier índole. Tenemos que ser capaces de convivir democráticamente. Eso no quiere decir que todas las ideas son respetables, porque no todas las son. Aquellas ideas que promueven el racismo, la xenofobia, que buscan la división de la sociedad, el supremacismo, el negacionismo, eso no es respetable. Y además tiene poco sentido confrontar con ellas porque no son sensibles a argumentos racionales. Pero sí que otras cuestiones son respetables y las debemos respetar, aunque no coincidan con nuestra manera de ver las cosas. Y entonces, la memoria democrática, como digo allí, en cuanto a conciencia ciudadana común de una sociedad concreta, debe atender a la pluralidad de sus integrantes, pero dejando claro que es un presupuesto irrenunciable la convivencia respetuosa de las diversas opiniones u opciones políticas, religiosas, sociales y morales, que solo serán aceptables cuando no sean excluyentes ni traten de imponer al resto por medios violentos o coercitivos sus valores y principios. Yo creo que eso es lo central que nos tiene que quedar respecto a la memoria. Una última diapositiva de la encuesta de ayer, que me parece muy relevante, porque engancha además con algo que yo vengo repitiendo habitualmente. Voy a hablar de mí personalmente, que como en la presentación se ha señalado, yo fui concejal y diputado provincial por Izquierda Unida, por lo tanto yo soy un hombre de izquierdas y me siento un hombre de izquierdas y trato de vivir coherentemente con mis ideas. Pero yo no quiero que la memoria democrática sea un patrimonio exclusivo de la izquierda. Y yo creo que además nos equivocamos gravemente si queremos hacer de la memoria democrática un patrimonio de la izquierda, porque fracasaremos. La memoria democrática tiene que ser un patrimonio de toda la sociedad, de quienes se sienten de izquierdas, pero también de quienes son de derechas. Porque es el terreno común, es aquello que nos va a permitir que convivamos. Y fijaros, una de las preguntas que se hacían es ¿con qué bando de la guerra civil simpatizaba más tu familia? Y a mí me entristece enormemente el resultado de esta encuesta, porque parece que estamos predeterminados en función de lo que vivieron nuestros antepasados, vamos a ser nosotros. Y eso nos condena. Desde mi punto de vista personal, si yo quiero que mis ideas prosperen en la sociedad, yo no tengo que atender a cuál sea el origen de mi interlocutor. Sin embargo, yo tengo que atender a argumentos políticos, racionales, razonables, para intentar convencer a la inmensa mayoría de la población. No me puedo detener a pensar cuál es su origen o cuál no. Yo, que como os digo, sois un hombre de izquierda, tanto mi familia materna como mi familia paterna son de vencedores de la guerra. Estaban en el bando franquista. Y eso a mí no me ha condicionado.
no debe condicionarnos. Y por favor, no hagamos de la memoria un arma arrojadiza, no le demos la razón a los obispos, no la convirtamos en algo ideológico. Hagamos de la memoria un terreno común. Dejemos de pensar que nosotros somos mejores que los otros porque defendemos la memoria. No. Hagamos que la memoria sea de todos y de todas, con independencia de cuál sea su origen o de cuál sea su adscripción política. Si eso os parece bien, si eso os cala, yo me doy por muy satisfecho de haber venido aquí al Alcoriza y de haber compartido con vosotros este rato y el rato que podamos establecer ahora de diálogo. Así que muchas gracias y esto tenía que decir. Al principio de la charla, como he dicho, pero también lo queríamos enfocar para que le quiten el nombre al personaje. Ahora voy a leer tres testimonios orales que tenemos aquí. En este libreto, los folios, se los vamos a pasar a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alcoriza, en el que están los testimonios y demás, para que vean por qué queremos que quiten el nombre de ese señor de la plaza, que tiene una plaza. Y ahora voy a leer tres testimonios y yo creo que con eso sobran motivos, ¿vale? Los voy a leer y luego empezamos con la tertulia. El primer testimonio es de Sergio Parra Giner, 96 años, cuñado de Jaime Daudén Segovia. Yo llevaba la comida a Jaime a la cárcel de Alcoriza, los sótanos del seminario. Pero para cortar el tiempo iba por un camino que había por el río y llegaba antes. Un día le llevé la comida de casa y regresé con una bolsa de ropa para lavar. Y cuando la abrieron, vieron que estaba la ropa manchada de sangre. Se ve que le dieron una tremenda paliza. En este relato, aunque Sergio no nombra a Monsén Domingo, sabemos que de todo lo que pasaba en los sótanos del seminario, estaba al corriente. Y no hacía nada para evitarlo, por lo que era cómplice de las palizas y torturas que allí se producían. Este otro testimonio es de Jesús Aguilar Burriel, sobre Enrique Artigas Ayoza, el cantar. No creo que sea familia mía, pero bueno. Encarcelado en el seminario, así lo contaba. Es cogido preso en el puerto de Alicante, donde cercan al ejército del este al que pertenecía y llevado al campo de los Almendros, donde los falangistas del pueblo llegaron y se lo llevaron junto a otros con mis hermanos Pascual y Cayo a Alcoriza. Los llevan al seminario del pueblo, antes de llevarlo a la cárcel de Torrero, donde lo juzgaron y lo fusilaron. Durante su cautivario, pudo pasarle un pequeño papel a su madre en una de las visitas en la cual hay escritas unas líneas donde pone: el hombre que más mal me ha hecho en esta vida se viste por la cabeza. Y a continuación explicaba lo que le pasó. La madre, que lógicamente en aquella época no todas las pobres mujeres sabían leer bien, era torpe en lectura y no entendía qué quería decir esta expresión. Se acercó a casa de mi hermana Victoria, con el papelito, ya que se llevaban muy bien las familias, a ver si ella entendía lo que quería decir el chico. Y es cuando mi hermana, al leerlo, es cuando le explica que ese hombre que se vista por la cabeza es el cura, Monsén Domingo, y que lo había capado. La madre, al oír lo que le dijo mi hermana, se puso a chillar y lamentarse diciendo que el chico ya no podría tener hijos. Monsén Domingo, junto con un hombre, se presentaron en el seminario y se llevaron a Enrique a la iglesia, donde lo caparon por la noche y por la mañana lo devolvieron a la cárcel. Parece ser que el cura se la tenía jurada a raíz de un hecho que sucedió antes de la guerra, en la cual se enfrentaron los dos. Resulta que cuando murió mi hermano jovencico a consecuencia de unas fiebres, quisimos hacer un entierro civil sin entrar a la iglesia. La República los permitía, al igual que bodas. Eso la iglesia no lo aceptaba porque perdía poderes, por lo que Enrique, que era muy amigo de la familia, entró a la iglesia a pedirle a Monsén Domingo las banquetas para que el ataúd no estuviera en el suelo mientras se hacía la ceremonia. Hay que decir que las familias pagaban como una cuota para poder usar esas banquetas. Cuando se las pidió, Monsén Domingo se negó a que salieran de la iglesia y que tenían que entrar el ataúd dentro si querían usarlas. Este se enzarzó en una discusión alegando que la familia pagaba estos donativos y que tenían derecho a usarlas. Al final Enrique salió con las banquetas pudiendo ser usadas en la ceremonia. Esto para el cura fue una humillación delante de todos y se la tuvo guardada. Esto no hay que ser muy inteligente, yo no lo soy, que lógicamente en la discusión este pobre hombre le diría al cura: por mis huevos que las banquetas
se ponen en el ataúd del niño, ¿vale? Y el cura, cuando tuvo oportunidad, se cobró los huevos. Y el tercer testimonio que tengo es testimonio de Jesús Aguilar Burriel. En la posguerra son las 3 de la madrugada y pican a la puerta de Antonio. Este hombre vivía en la calle San Vicente, al lado de casa de mi hermana Victoria. No era del pueblo, era andaluz y había llegado al pueblo con la República. Le pican a la puerta el cura Monsen Domingo y otro hombre que no me acuerdo quién era. Y les dice que lo acompañen. Antonio, al conocer al hombre que acompañaba al cura, bajó confiado y se fue con ellos. Por el camino, extrañado, les pregunta: ¿dónde vamos? Y le contesta el cura: vamos a enterrar a un muerto y a un vivo. Esa respuesta le hizo sospechar que aquello no era nada bueno, por lo que su reacción fue darles un empujón y echar a correr. No volvió a casa durante un largo tiempo. Hay más testimonios, pero bueno, así ya ahora, si queréis, tertuliamos con el que ha venido y conmigo si queréis. Yo quería hacerte una pregunta que dentro de la memoria de la Iglesia nunca se habla de la represión que hicieron ellos mismos a la Iglesia vasca. Sí, eso en la charla de Zaragoza lo comenté. Sobre todo en el País Vasco, el ejército nacionalista que se constituye allí, fundamentalmente por el Partido Nacionalista Vasco, cuenta con capellanes también castrenses, y cuando las tropas de Franco van conquistando el Euskadi y van atrapando a estos curas nacionalistas, los fusilan. Y eso genera alguna queja de algún obispo, pero es silenciado, evidentemente. Y esos sacerdotes asesinados, cabe pensar que por su fe también, lo que pasa que su fe nacionalista, no católica, pues evidentemente no han sido beatificados ni forman parte del recordatorio de la Iglesia. Pero es cierto que las tropas franquistas fusilaron a varios sacerdotes vascos y luego, a lo largo del franquismo, llegaron a crear una cárcel específica para sacerdotes que estará en Zamora y a la que llevarán a varios sacerdotes. Sí, sí. Pero evidentemente eso, la Iglesia, la jerarquía, no, vamos, Rouco Varela probablemente les hubiera dado la absolución al pie de la tapia de los que fueron fusilados. No son mártires, ¿no? No. Serán mártires a lo mejor para el Partido Nacionalista Vasco, eso sí. Dime, Monse. Sí. Bueno, participo de todo lo que ha dicho desde el punto de vista histórico. La carta, a mí me parece que la carta fue ahí clave para luego el desarrollo del nacionalcatolicismo. Aunque yo, por mi formación, bueno, yo también, usted se ha manifestado su perfil, yo también manifiesto el mío. Yo me considero una mujer de izquierdas, por mi familia también, mi padre represaliado con cárcel, maestro en la República y demás, pero soy creyente, Toda mi vida he votado al Partido Socialista, lo digo aquí, pero yo soy creyente. ¿Por qué? Pues porque ya desde la universidad yo entré en contacto con comunidades cristianas de base y he tenido la suerte pues, de poder dialogar y poder incluso vivir mi fe pues, con gente como, hasta puedo decir un nombre, con Hilari Raguer, por ejemplo, con el cual he tenido conversaciones en el monasterio de Montserrat. Hilari Raguer, que es muy amigo de Julián Casanova y creo que estuvo aquí un año, vino aquí un año. Hilari Raguer, él hablaba de las canonizaciones y ciertamente participaba de que desde el punto de vista de la fe es una cosa, pero desde el punto de vista político y social eran pues simplemente por lo que usted ha manifestado, en cierta medida lo ha expuesto, la rabia de la alianza entre el trono y el altar. Vale. Entonces yo ahora no me voy a centrar en eso y no quiero ser larga. Yo quiero ahora simplemente preguntarle por la situación actual desde el Concilio Vaticano II, esa iglesia que está fluctuando
en los sótanos muchas veces y que ahora ha salido a la superficie, pero que la oficialidad, la Conferencia Episcopal Española, siempre la mira así con un poco de recelo. Esa iglesia está viva y no tiene nada que ver. Cuando se habla de la Iglesia Católica, hay muchas iglesias, comunidades locales, que no participan para nada ahora de todo el pensamiento de los obispos y los presidentes de la Conferencia Episcopal que usted ha expuesto. Usted ha hablado de Rouco Varela, conocido por todos. El actual, Luis Argüello, pues hay una crítica muy fuerte por parte de las comunidades cristianas de base. Sin embargo, pues ha habido una Omella, ha habido el propio que inició, el cardenal Tarancón, que inició este despegue de lo agitado, y hay una corriente subterránea que no participa para nada de esa mentalidad oficialista de la Iglesia Católica. En ese sentido, pues actualmente usted es de Huesca y usted habrá conocido a Osés. Y me gustaría preguntarle qué opinión tiene respecto a esta iglesia, de la cual yo me siento partícipe. Y yo voy a misa aquí, pero me siento partícipe de esa iglesia, que no analiza la guerra civil desde la perspectiva que la analiza la oficial, que participa del análisis histórico que se hace ahora, mucho más científico y mucho más, al menos por una parte, por mi parte, más despolitizado de esos polos tan extremistas y demás. Y yo creo que hay también que reivindicar un poco esa iglesia, que no participa de todos esos elementos que usted directamente, desde mi punto de vista, ha expuesto. ¿Qué opinión tiene al respecto? A ver, yo ya he puntualizado que la charla se centra en la Iglesia como institución y como tal a través de sus representantes máximos, que luego tienen una cierta proyección política. Yo no soy miembro de la Iglesia Católica, no participo, no tengo fe, y por lo tanto me resulta muy difícil hablar de cosas en las que no participo, no vivo. Como ejemplo le puedo poner que en la Asamblea Local de Izquierda Unida de Huesca una buena parte de los militantes son cristianos de base. Gente ya de cierta edad que viene sobre todo de ese final del franquismo, de esa iglesia de curas obreros, del Padre Llanos, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué presencia tiene esa iglesia en la Iglesia Católica actual? Yo lo desconozco. Me da la sensación de que minoritaria. Se oyen mucho más los movimientos neocatecumenales, los kikos, en fin, por no hablar ya de los legionarios de Cristo, el Opus Dei, etcétera, etcétera. Se hablaba del Papa Francisco como un papa, bueno, pues de cierta apertura al que se le veía desde los sectores progresistas como más sensible a determinadas cuestiones. Pero yo yo no tengo opinión, quiero decir, a mí me da igual. A mí como institución que trata de influir políticamente en la sociedad, imponiendo determinadas concepciones sociales, me parece una institución que debe combatirse, porque entiendo que el aborto es un derecho, entiendo que la eutanasia, el derecho a morir dignamente, es un derecho, y esa institución, a través de esos representantes que he señalado, trata de subvertir todo eso y de cambiar todo eso. Que dentro de la Iglesia hay sectores probablemente como, bueno, pues en el que se siente usted y está usted, pues me alegra. ¿Qué capacidad van a tener ustedes de cambiar la Iglesia Católica tal como es? Pues ahí yo me temo que no van a tener mucho éxito, pero en fin, adelante con su fe. Pues usted me posibilita ahora un ruego que también nos dice, porque cuando se habla de la Iglesia, a todos nos meten en el mismo saco.
la charla de Zaragoza sí que se habló de esa... Entonces, creo que yo lo me siento... Claro, ahí... No podía ponerlo todo, pero sí. Bueno, Monse, yo... Zaragoza habló de esa... Yo quería decirte también mi opinión. A ver, cuando generalizamos, el problema de generalizar es que siempre se pierde esta persona por aquí, esta persona por allá. Mi abuela era muy católica, yo siempre la recuerdo. No, mi abuela no la mataron, pero a mi abuelo sí. Y era muy católica, yo tengo recuerdo de tener ella las manicas debajo del delantal y siempre estar con el rosario y con las cuentas. ¿Vale? Ella decía que era muy católica, que era muy creyente, pero que de los curas no quería saber nada, que habían matado al marido. Y te quiero decir esto, es decir, a ver, aquí más o menos todos ponemos la tele. ¿Alguno de aquí piensa que si hoy sale un cura pidiendo el voto para el Partido Comunista de España, por ejemplo, no le caen unas buenas de la conferencia episcopal? Y sin embargo, ¿cuántos curas obispos salen pidiendo voto para la derecha y le aplauden o al menos no le dicen nada? La Iglesia Católica, lógicamente, son desde el Papa hasta el recién nacido que lo bautizan. Eso es obvio. Pero también es obvio que cuando generaliza se pierde lo que te digo. Porque nosotros intentaremos sacar, y ojalá los podamos sacar, todas las personas que hay en fosas. De derechas, que hay casi más que de izquierdas. Porque han tenido la poca vergüenza de tener los 80 años aquí, y los hemos descubierto ahora, y acabamos de empezar a contactar con un familiar, hablando del PNV del País Vasco, de la brigada, de las milicias que vinieron, que fuera del País Vasco de derechas, y estamos empezando a contactar con esa familia. Pero quiero decir, es que no vamos a sacar a ateos, vamos a sacar a católicos, que eran de izquierdas, que eran de derechas, que eran católicos, y que la misma Iglesia Católica reniega de ellos. Por eso te vuelvo a insistir. ¿Te imaginas que un cura salga en la tele pidiendo el voto al Partido Comunista o al que sea, o al anarquista o al que sea, la que le cae? Porque la Iglesia, en su directiva, desde luego a la izquierda nos tiene ganas, y esa es la realidad. Que haya gente de izquierdas, lógicamente, en España no hay 200 o 300.000 personas o 100.000 pesetas o 100.000 personas en fosas comunes que todas sean ateas, porque sean de izquierdas. Es que eso hoy también hay que separarlo. Algún ateo habrá, pero la inmensa mayoría eran católicos. Pero de los católicos que no quería la Iglesia Católica. Porque querían a lo mejor que la Iglesia Católica estuviera en su sitio. Y su sitio, el de la Iglesia, no es en la escuela. Y no es en otros muchos sitios. Y si quieren que estén en la escuela, tendrá que ser en la privada. En la pública, yo ojalá dieran religión. Pero como Dios manda. La de todas las religiones del mundo. No solo la de la católica, que nos den todas las religiones y luego decidiremos, porque en España se es católico por geografía, porque los marroquíes nacen moros, musulmanes, y los españoles nacemos católicos. Cuando la religión de una persona sea por cuestión de fe, en vez de por de geografía, también ganaremos un punto todos. Bueno, yo solamente hacía una petición para que también os acordéis de los que estamos abajo Sí, no. y que somos también. Es que mira, yo soy creyente, Como mi abuela, pero ahí la tenían marginada. bueno, Los curas y en obispos. todos los homenajes a los de Mauthausen, a todos, he hecho propaganda por la izquierda, Sí. pero me tengo que chupar. ¿Eres una fascista porque eres cristiano? Pero, a ver, Monse, simplifiquemos, tontos hay en todos lados. Yo simplemente y por zanjar esa... yo aquí no, mi charla no trata de reivindicar a nadie ni nada. Trata de poner de manifiesto una determinada situación y ya he puntualizado que evidentemente yo me ciño a los documentos de la Conferencia Episcopal y a los discursos de los jerarcas, pues, del arzobispo, de tal. Ya he introducido a Juan José Tamayo, que supongo que... Claro, exactamente. Bueno, pero yo no reivindico, o sea, ya lo he señalado también, yo no voy a entrar en cuestiones de creencias, ni de dogmas, ni de la Iglesia. No soy un miembro de ella, por lo tanto no me veo capacitado para hablar de ella, de sus cuestiones religiosas.
pero sí que es evidente que es una institución con un determinado peso político y en eso es en lo que centro la charla. Pero bueno, ya me alegra que haya gente que quiera cambiar desde dentro de la Iglesia. Interprétese esto como una necesidad de Ya. reivindicarnos. Claro, yo entiendo la frustración que tiene que tener que ser el estar dentro de una institución que es tan sumamente reaccionaria y antidemocrática, pero ya entiendo esa necesidad. Yo por mi parte solamente puedo decir que a mí me encantaría que la Iglesia Católica fuera democrática y que se preocupara por todos sus católicos, cosa que no hace. Todos los católicos que hay en fosas comunes de derechas y de izquierdas todavía está por preocuparse. Todos los católicos que se les escapan un poquito de aquí no se preocupa mucho por ellos. Y a mí me encantaría, ojalá todas las instituciones de España funcionaran y la Iglesia Católica más. Por eso te digo, yo, acordándome de tanta gente que he conocido católica y que no se han visto nunca representadas, en cuanto te sales del cura del pueblo, digamos, de para arriba no se han visto nunca representados, ¿me entiendes? Entonces, el problema lo tiene la Iglesia Católica, porque no representa y no mira y no defiende ni se preocupa por sus feligreses. Pero desde hace siglos, porque siempre han estado al lado de donde calentaba. Y ahora Óscar quería hablar, porque si no vamos a estar... Sí, voy a cambiar el tercio. Porque si no... yo, bueno, por hobby personal, yo soy de los que miran numerosos expedientes aquí y allá en zonas comunes. Y sí que me he dado cuenta, que no sé si pasa en más sitios como en tu zona y demás, que el régimen hacía caso al cura cuando señalaba para morir, pero no le hacía caso cuando decía este no ha hecho nada. Entonces yo no sé hasta qué punto la Iglesia, o sea, el régimen consideraba a la Iglesia como una herramienta solamente de represión y le hacía caso solo cuando iba para sus propios intereses y cuando no. Por ejemplo, el caso de Jaime de Segovia es el más representativo porque es el arzobispo de Zaragoza el que pide su indulto, el de Carmelo Trayero, y lo ignoran. Y cuando el cura sí señala, entonces sí que le hacen caso. No sé cuál es la relación entre el régimen y la Iglesia, eso también tendríamos que estudiarlo, porque la Iglesia debe considerar al régimen su socio y su valedor, pero a lo mejor el régimen simplemente lo consideraba algo necesario. No, a ver, la relación entre la Iglesia y el régimen es simbiótica, se necesitan los dos. Y la Iglesia no ejerce un papel meramente represivo. La Iglesia, el principal papel que juega es el de legitimador del régimen franquista. De hecho, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y el régimen franquista es un apestado internacional en el que es condenado en las Naciones Unidas que acaban de nacer, etc., una de las líneas de trabajo del régimen para tratar de ganar legitimidad en el exterior es la Iglesia Católica, y el Concordato en 1953 le da esa pátina de legitimidad que luego en el 55, con los acuerdos con Estados Unidos de las bases y la visita de Eisenhower, pues ya vuelve a poner a España dentro, no ya de los parias, sino de las sociedades reconocidas, ¿vale? La Iglesia en el interior también legitima el régimen, precisamente por eso que hemos estado viendo. Y desde los púlpitos a los que se suben los sacerdotes, y como he venido diciendo a lo largo de toda la charla, la Iglesia es una institución jerárquica, en muchas ocasiones las homilías vienen señaladas desde arriba de qué se tiene que decir y cómo se tiene que decir. Bueno, pues desde los púlpitos se legitima el régimen, ¿no? Y se habla en contra de los que quieren o no lo ven como algo bueno y bueno, pues se tiene un discurso de apoyo clarísimo. Entre otras cosas porque el régimen a cambio está favoreciendo a la Iglesia Católica en muchísimas cosas. Para empezar, en el tema educativo, en cuestiones económicas, está pagando los sueldos de los sacerdotes en todos los sitios. El régimen se reserva, y el Vaticano se lo permite, el nombramiento de los obispos, con lo cual está garantizando una iglesia
que se mantiene adherida al régimen porque evidentemente nombra a obispos que son favorables, ¿no? Sobre todo en los primeros años, luego ya le empieza a resultar más difícil. Y por lo tanto, igual que hace con el ejército, igual que hace con el partido único, al final consigue que todas esas instituciones estén interesadas en que el franquismo continúe porque eso significa que van a mantener su situación privilegiada. Por lo tanto, no es meramente represivo. Es cierto que en esos primeros años también hay otros sacerdotes, como en Zaragoza Gumersindo de Estella, que ponen de manifiesto la injusticia o lo sanguinario de la represión franquista, y a esos no se les hace nada de caso. Pero porque el régimen en esos momentos da igual, o sea, desata la violencia y acaba con todos aquellos con los que no ha podido acabar durante la guerra, porque si la guerra se alarga también es porque hay un interés de acabar físicamente, de exterminar. Ahí sí que hay un ánimo de exterminio con del adversario y erradicar el gen rojo de España, acabar con toda la anti-España. Y lo que no se ha podido hacer durante la guerra, se hace durante la posguerra. Y la Iglesia ahí, bueno, pues participa. De hecho, durante la guerra hay algunos católicos que van a, en este caso Maritain, George Bernanos, en su novela Los cementerios bajo la luna, habla de la represión franquista en Mallorca y del sacerdote que va con la bandolera y con la pistola dando el tiro de gracia. Claro, y eso a los católicos europeos, a algunos católicos europeos le repugna, ¿no? Y escribe y lo denuncia. Luego, como el franquismo es tan largo, porque dura 40 años, a partir sobre todo de los 60, hay una parte de la Iglesia, esa Iglesia en la que Monse se siente reconocida, pues de los curas obreros, el Padre Llanos, las comunidades de base, que además al calor del Concilio Vaticano II, bueno, pues empiezan a separarse o ser directamente antifranquistas. Como he dicho, la jerarquía no. Y la jerarquía, entendemos al cardenal Tarancón, al final se aparta más por oportunismo que por convicción. Por lo menos es mi manera de verlo. Y es cierto que toda la revisión que se está haciendo, ni Juan XXIII ni Pablo VI promueve ceremonias de beatificación de los mártires de la guerra de España. No hay ceremonias de beatificación entonces. Todo eso se empieza a promover otra vez por Juan Pablo II, que es un papa que va en contra o que trata de desmontar la obra del Concilio Vaticano II y que responde pues, a una línea mucho más reaccionaria. Entonces, hay una relación simbiótica entre el régimen, a los dos les interesa, a la Iglesia le interesa que continúe el franquismo porque le da privilegios y al franquismo le viene muy bien que la Iglesia lo legitime porque le da esa pátina tanto fuera como dentro. Y la Iglesia no deja de ser un medio de control social fundamental, porque llega a todos los sitios y porque el cura que señala pues tiene mucha autoridad. Ya se consiguió aproximadamente hace un año que se inscribiesen varios nombres de víctimas que se han reconocido. Y bueno, se consiguió, no vamos a decir que no fue sin negociación, os costaría a vosotros y también Óscar lo sabe que nos costó a nosotros internamente y al final salió adelante. Ojalá que se pueda cambiar el nombre, por nuestra parte yo creo que, vamos, por supuesto que tenemos nuestro apoyo y creo que habría que sentarse para elegir ese nuevo nombre entre todos, que haya negociación, que haya consenso y que... Bueno, yo no sé, y que sigáis en esa labor insistiendo y que, bueno, pues también mucho ánimo para esa labor que creo que es uno de los objetivos principales de la charla de hoy. Sí, desde luego, a ver, yo lo que pasa es que se me calienta a lo mejor un poco la boca o la sangre por las dos cosas, pero no, yo desde luego huyo de los enfrentamientos, yo lo que
quiero sacar a todas las personas que hay en fosas y hemos descubierto ahora, que me parece son 159 de derechas, vascos, soldados nacionales. Esos hay que sacarlos. Y como los nuestros, que no me gusta hablar así, sus familias que decidan, por el rito católico, el musulmán, el que sea, pero tienen derecho. En España, cuando se muere un familiar, es la familia la que decide dónde, cómo y con qué rito se entierra, se incinera o algo. Yo solo pido eso, que las familias que tienen gente en fosas puedan decidir qué hacer con sus familiares. Y me da igual de qué ideología sean. Quiero sacar los 159 que se han encontrado ahora y quiero sacar los muchos que hay republicanos y que en la inmensa mayoría eran católicos. Que otra que me da igual. Son personas que quiero sacar de las fosas y de las cunetas y del cementerio. Que en el cementerio hay fosas. Y hacer ver que no pasa nada por hacerlo, que por... No, es que a nadie le ha pasado nada. Es que si creemos que en la democracia todas las personas somos iguales y todas las personas tenemos derechos, todos los familiares de fosas comunes tienen el mismo derecho, sean nacionales, fascistas, de derechas, de izquierdas, comunistas o algo, tienen el derecho a llevar a su familiar donde quieran. Y hoy no se puede, nos lo impiden. Y eso es lo que yo no acepto, que te encuentres a quien encuentres, porque hay de derechas por ahí, por allá arriba, por Teruel, hay 10 falangistas que se han encontrado en una fosa buscando más, se van a sacar, los pozos de Caudelo van a sacar. Es que se trata de eso, no se trata de hacer lo que vinieron a hacer y es que me enciende la sangre. Aquí, a vecinos de Alcoriza y de Andorra y demás, en el cementerio de Andorra se fueron a buscar, en una fosa de 9 personas, fueron a buscar a uno, los curas, a un cura. Tuvieron los santos, que cada uno ponga en el punto de su interior lo que quiera, que los encontraron. Con la prueba de ADN se llevaron al que quería. Los otros 8 siguen estando en una fosa común, en la misma que estaban. Eso con nuestra asociación no pasará. Si se sacan 9, no se devolverá ninguno a la tierra otra vez. Pero eso que quede claro, y lo siento que se me enciende la sangre.